¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Vamos a ver ahora el tema de dividir el segmento en partes iguales. Hace un momento o en el segmento anterior veíamos cómo dividir un segmento en una razón. Ahora, si queremos dividir un segmento de recta en partes iguales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para esto, pues vamos a partir de lo siguiente. Quiero dividir un segmento en tres partes iguales. Para ello tengo el segmento AD. Este segmento AD lo quiero dividir en tres partes iguales. Ojo, ¿cuántas divisiones tengo que hacer para dividir un segmento en tres? Pues si tengo este segmento, que son los extremos AD, pues lo voy a dividir o voy a hacer dos cortes. Uno en B y uno en C. Y aquí me quedan 1, 2, 3. ¿Qué sucede si quiero dividir un segmento en 5 partes iguales? ¿Cuántos cortes debo de hacer? Pues debo de hacer 1, 2, 3, 4. Entonces, dependiendo del número de partes que quiera dividir yo el segmento, son las razones que voy a obtener. Si lo quiero dividir en 3, voy a obtener 2 razones, que son los puntos donde voy a hacer los cortes. Si quiero dividirlo en 5, pues voy a obtener 4 razones, que sería para dividir este segmento en 5 partes, tengo que hacer 4 cortes. 1, 2, 3, 4. Y observen aquí, tengo la razón para B, la razón para C, la razón para D y la razón para E. Vamos a ver el ejemplo entonces. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a obtener la razón para obtener el punto B. Y la razón para obtener ese punto B, independientemente de donde esté ubicado los extremos A y B, la razón, si quiero dividirlo en tres partes iguales, la primera razón sería de esta forma, que sería la razón del segmento AB. ¿Cuánto mide? Pues mide una unidad. Entre las restantes, ¿cuántas partes serían? 1, 2. Entonces, para obtener la razón del segmento para localizar el punto B, sería 1 sobre 2. Entonces, la razón para AB sería 1/2. La razón para el segundo corte, que sería donde está el punto C, pues iniciando desde el punto A, ¿cuántas partes tengo? 2. Entonces sería 2 sobre, ¿cuántas me quedan? Sobre 1. Entonces sería 2 sobre 1. La razón para encontrar la segunda parte, o el segundo corte, si quiero dividir un segmento en tres partes iguales, pues independientemente de donde estén los extremos, sería una razón de 2. Vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice dividir el segmento AH en tres partes iguales, donde A es igual a 1, a menos 1, menos 3 y H es 5,3. Bien chicos, pues vamos a iniciar con el ejemplo para dividir un segmento de recta en n partes iguales. En este caso vamos a dividirlo en tres partes iguales. Para ello, pues ya sabemos que si son tres partes, vamos a hacer dos secciones. ¿Sí? Es decir, debo de localizar dos puntos intermedios para que el segmento se divida en tres partes iguales. ¿A qué me refiero con esto? Bien, vamos a ubicar primero nuestros puntos A y H. El punto A está en menos 1, menos 3. Entonces vamos a menos 1, menos 3, que queda aproximadamente aquí. Aquí está el punto A. Y el punto H está en 5,3, que sería aproximadamente 5 en X, 3 en Y, aproximadamente aquí quedaría el punto H. Y trazamos nuestro segmento de recta, del punto A al punto H.
Me queda algo así. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que voy a dividirlo en 3 partes iguales. Es decir, para dividir un segmento en 3, pues debo de poner una y 2 marcas para que el segmento quede dividido en 1, 2, 3 partes iguales. ¿Dónde van a ir esos puntos? Pues es lo que vamos a sacar ahorita. Ya previamente vimos cuál sería la razón que voy a utilizar para cada uno de estos puntos. Voy a utilizar una razón para colocar un punto B en algún lugar de esta recta y voy a utilizar otra razón para localizar el punto C, que sería más adelante en alguna parte de este segmento de recta. Por eso tengo aquí 2 razones, la razón de B y la razón de C. Iniciamos entonces con nuestra fórmula, ya la conocemos, vamos a hacerlo para X, que nos dice que es X1 más la razón por X2 dividido entre 1 más R. Y para Y sabemos que Y es igual a Y1 más la razón por Y2 sobre 1 más R. Esta misma voy a utilizarla para esta sección, solo que para esta sección pues ya no voy a utilizar otra razón, no voy a utilizar la misma, van a ser con razones distintas. Y ahorita vamos a ver lo que sucede. Ojo, nuevamente, ¿quién es X1, quién es X2, quién es Y1, quién es Y2? Pues recordamos, si es un segmento que va de A a H, entonces X1 y Y1 serán los del punto A y X2 y Y2 serían los del punto H. Si fuera un segmento que va de H a A, entonces X1 serían los de H y los valores 2 serían los de A. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, entonces yo marco aquí, dado que el segmento va de A a H, entonces A es X1, Y1, X2, Y2. Procedemos a sustituir entonces. Y decimos que X, para encontrar el punto B, vamos a poner aquí cuál va a ser entonces el punto B. El punto B, vamos a llegar al final, va a tener unas coordenadas en X y va a tener unas coordenadas en Y. ¿Cuáles son? Pues ahorita las vamos a calcular, por eso no las voy a poner ahorita aquí. Y el punto C también va a tener unas coordenadas en X, un valor en X y un valor en Y. ¿Cuáles? Todavía no lo sé, es lo que voy a calcular. Entonces, vamos a calcular el punto X y el punto Y para ver. X1. X1 es menos 1 más la razón, que es de 1/2, por X2. X2 en este caso es 5. Aquí me dice quién es X2, quién es X1. 1 más la razón, 1/2. Entonces, introduzco esta información a mi calculadora y obtengo que esto de arriba es 3/2 dividido sobre 1 más 1/2, 3/2. Y 3/2 entre 3/2 es igual a 1. Por lo tanto, el valor de X para encontrar el punto B va a ser de 1. Vamos ahora con el punto Y. En el punto Y tenemos Y1. ¿Quién es Y1? Menos 3. Más la razón, 1/2. Por Y2. ¿Quién es Y2? 3. Dividido
sobre 1 más 1/2. Esto es igual entonces a ¿qué? Metemos esta información a nuestra calculadora y vamos a tener que es menos 3/2 sobre 3/2. Entonces, menos, entre más, menos. 3/2 entre 3/2, 1. Por lo tanto, el valor de y para el punto B será 1, menos 1. 1, menos 1. Vamos ahora a encontrar dónde quedaría ubicado el punto C. El punto C voy a considerar una razón de 2. ¿Cuál es el valor de x1 y cuál es el valor de x2? Son los mismos, ¿sí? Dado que el segmento va de A a H. Entonces, siguen siendo los mismos, el mismo orden. Y sustituyo entonces, ya sé que x es igual a x1. ¿Quién es x1? Menos 1. Más la razón, que es 2. Por x2. ¿Quién es x2? Pues sigue siendo 5. Lo único que cambia es el valor de la razón. Observen esta y vamos a ver que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el valor de la razón. Y sería 1 más igual. ¿La razón cuál es? 2. Desarrollamos y tenemos que x sería 2 por 5, 10, menos 1, 9. Y 3. Entonces, 9 sobre 3, 3. Por lo tanto, el valor de x para encontrar el punto C es de 3. Vamos a ver ahora para y. Para y, igual forma. Y1. ¿Quién es Y1? Aquí me dice la fórmula. Y es igual a Y1. ¿Quién es Y1? Menos 3. Más la razón. Para el punto C, la razón es de 2. Ahora, el valor de Y2. El valor de Y2 es 3. Dividido sobre 1 más la razón, que es 2. Entonces decimos que el valor de Y, 2 por 3 son 6, menos 3, pues me queda 3. Y abajo 2 más 1, 3. Por lo tanto, 3 entre 3 es igual a 1. El valor de Y va a ser de 1. Entonces, el punto C va a estar ubicado en 3,1. Vamos a ver si es esto cierto. Entonces, vamos a nuestro plano cartesiano y graficamos el punto B, que me dice que es 1, menos 1. Por principio de cuentas debe de quedar sobre el plano. Entonces vamos a ver. Menos 1, menos 1. 1, menos 1. Aquí está 1 en X y menos 1. Entonces aquí está el punto B. Y observen, ahí queda sobre el plano. Y el punto C está en 3,1. 3 en X, 1, 2, 3 y 1 en X. Y aquí observo el punto C. Entonces, ¿cómo puedo comprobar esto? Pues vamos a hacerlo en GeoGebra, pero también podemos medir con nuestra regla. Vamos a ver que la distancia que hay de A a B es aproximadamente 14, de B a C aproximadamente 14 y de A a H aproximadamente 14. Y con eso comprobamos que nuestro ejercicio es correcto. Bien. Vamos ahora a ver cómo se divide un segmento en 5 partes iguales. Ojo, aquí yo les voy a dar las razones y ya ustedes van a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, observamos, les mencionaba que si quiero dividir un segmento en 5 partes iguales, tengo que hacer 4 cortes, es decir, voy a ubicar
o voy a sacar 4 razones. Si quisiera dividir un segmento en 4 partes iguales, pues tendría que obtener 3 razones, es decir, tendría que hacer 3 cortes en ese segmento. Bien, vamos a ver, para dividirlo en 5 partes iguales, el primer corte es donde está B. Entonces, observo, sería 1 sobre cuántos segmentos iguales restan. 1, 2, 3, 4. Entonces sería una razón de 1/4. Si quiero saber ahora dónde voy a hacer el segundo corte, pues es donde está ubicado el punto C. Y donde está ubicado el punto C, pues sería lo que mide del segmento A hasta el segmento C, que serían 2 partes, sobre las que restan, que serían 3 partes. El otro corte, que es donde está el punto D, pues sería la cantidad de segmentos 1, 2, 3 sobre los que restan, que serían los otros 2. Entonces sería 3 medios. Y para el último corte sería 1, 2, 3, 4 sobre 1, que es el que resta, 4 sobre 1. Por lo tanto, la razón para encontrar el punto E sería de 4. ¿Sí? Las razones no siempre van a ser fraccionarias. Bien, ahora les va a tocar a ustedes hacer este ejercicio, dividir el segmento AH en 5 partes iguales.